de los grandes maestros como el profesor Enrique Arévalo Balbuena, grandes pensadores que surgen de su propio encontrarse consigo mismo, y que es lo que significa saber ser. Porque si yo hablé la vez pasada acerca de que lo eterno puede no ser, y si el eterno, que es Dios, tampoco pudo no ser. La naturaleza viviente, aunque tuvo principio, tampoco pudo no ser. Entre ser y no ser, mejor no ser. Pero si se es, hay que saber ser. Ahora mismo no se pueden seguir sacrificando en nombre de ojo por ojo, diente por diente a niños inocentes que no han tenido tiempo de pecar. Creo y escuché al presidente de la República de Colombia, Petro, claramente cuando dijo que no muera más un niño ni de Israel ni de Palestina. Pero los grandes emporios económicos, cuando ya edifican algo o realizan algo, creyeron y creen en su prepotencia que pueden fácilmente destruir a otro país pequeño o a otras naciones. Y que a través del proceso de invasión de los pueblos y de ese Dios ante el que todos se arrodillan, que es el dinero, hay muchos pueblos que lo tienen acumulado y otros que lo han impuesto y hacen y deshacen. La utilización, y quizás en los periódicos saldría en letras grandes y en los grandes principios de los medios actuales, de internet y todo, Ucrania destruyó a Moscú, por ejemplo, amparado por todas las cuestiones. Lo mismo está sucediendo en esa Palestina, cuando al principio, en forma equívoca, el hombre de Israel siente que con sus armas y su poder económico ante un pueblo de unos cuantos, y que utilizan en forma de armamento y guerra, y que ya no es nuevo, esos principios vienen desde antes, desde que el mismo Goliat metía terror al pueblo de Israel en aquellos campos donde peleaban. Era el poder de la fuerza contra la debilidad. Tanto que ni siquiera un rey como Saúl se atrevía, ni todo su ejército juntos en ese entonces se atrevían a enfrentar a Goliat. Y este jovencito, este niño, sí lo enfrentó, valiéndose de ese conocerse de sí mismo y su inteligencia, que sí podía golpearlo en la frente, y con un poco de valor su misma arma desarrollada como la espada de él, podíamos echarle la cabeza. Entonces, ante esos hechos, el pueblo pasa a un sucesor de rey. Pero, querido profesor, ¿por qué viene esto? No, porque me he dado cuenta que muchos países quieren caerle al presidente Petro, que es un presidente de paz y de humanismo, y esa palabra la digo, que no muera un niño más ni de Israel ni de Palestina. En el momento en que, envalentonados y ya con la victoria de que sí podían destruir totalmente a Hamas, o llegó un momento en que se dijo que no iba a quedar ahí nadie en vivo, y que y no querían permitir evacuaciones, hasta que se ha llegado a que sí se dé evacuaciones. También hay que salvar al pueblo de Israel y a los niños de Israel, porque es una guerra de ejércitos, y que ya de tiempos antiguos muchos saben, y que no es nuevo, que el terrorismo se convirtió en un arma de guerra, que al unirse con la parte oscura, podríamos decir, de una divinidad que no manda, o una religión que no permite los asesinatos, entonces ya aquí vendríamos a estar en la arena política. Y como quedamos en que teníamos que entender estas cuestiones para poder hablar de un Israel y una Babilonia y una Palestina, podemos entrar sin tocar el libro bíblico, que solamente coge algunas reseñas de cosas, pero que todas estas cosas son mucho más profundas. Nosotros podemos entender hoy en día lo que es la realidad virtual
lo que es la vida y la conciencia, y lo que es la ciencia y la filosofía, para poder entender que no se escudriña la naturaleza no como un contemplativo inútil, sino con el profundo anhelo de conocer las leyes de los procesos biológicos en la evolución de la materia. Por este medio el científico descubre que las leyes naturales no son del todo inmutables, que no es posible aniquilarlas, pero sí lenificar temporalmente sus injustificables riesgos. El científico en ética y sin ética divide esta cuestión en Dios, porque la ética es parte fundamental de la filosofía, y de aquí que el científico que procede con ética en sus experimentos también es un filósofo. La conciencia del maquiavelismo concuerda con las leyes naturales y sus posibilidades son lícitas y limitadas, en tanto que la conciencia del ético concuerda con la justicia y en sus experimentos se imponen muchas restricciones. Entonces hay que restringir las armas para salvar un pueblo, porque ese pueblo de Israel también fue querido y amado cuando fue expropiado por Hitler. Y de ahí fue cuando el mundo empezó a hacer manifestaciones poco a poco, como cuando cae una bolita de nieve y se va pegando con otra, y esto se engrandeció y el mundo se volcó contra Israel sencillamente para pedir clemencia por ese pueblo que iba a ser devastado todo, de unos cuantos 2 millones de personas, y que había sido destruido, pero sin embargo la política de Israel acrecentaba e influía terror psicológico, diciendo que iba a destruir todo y todo lo que se encontraba ahí. Por lo tanto, las cosas han cambiado y no nos queda más remedio que no muera ni un niño más de Israel, ni un niño más de Palestina, como habló el presidente humanista y de bandera de paz, Gustavo Petro. En ningún momento a él se ha puesto de ningún lado de nada, sino que el mundo entero se volcó contra Israel para poder manifestarse y estar del lado de un pueblo palestino que iba a ser arrasado, y que ya con premeditación dijeron que le iban a arrasar todo. Entonces estos pueblos se envalentonaron y hoy tenían armas sofisticadas y le están peleando de tú a tú. Ahora no vengan a echarle la culpa al señor presidente de la República, que dijo que no muera un niño más, ni de Israel, ni de la franja de Gaza, ni de Palestina. Así que si están poniendo los ojos los que dirigen los crímenes masivos y la venta y compra de armas en Colombia para poder penetrar a través de aquí, y ya tendríamos que estar en política internacional, y como pensador y como hombre que soy de un barrio, no estoy en ningún nada de ni siquiera grupos filosóficos ni nada, que soy un hombre que he encontrado mi pensamiento y mi yo, y he creado mi materia llamada literofilosofía, donde podemos analizar todas estas cosas. Y por eso mis alumnos me preguntan: profesor, pero entonces, ¿qué puede decir usted que es el científico sin ética? Hombre, este hombre solamente busca resultados y es por naturaleza maquiavélico. Y eso es lo que estamos viendo, un Israel maquiavélico en un momento dado, y con otros que tienen armas y que han sido ya saqueados, terror de Estado sobre ellos, bombardeado, y que en ese desarrollo armamentista ya ahora las cosas son diferentes después que pasaron de décadas y décadas. Por lo tanto, no queremos sacrificio, o al menos pienso yo. Mucha gente aplaudirá estas cosas, que le gustan ver las películas del Chacho y el malo, o las películas de Satán y de un dios, y entonces creen que, y se agradan de estar viendo, y a mí me da, en mi vista me fastidia y aborrezco esas fotografías y esas imágenes de destrucción. No podemos permitir que a esos dioses invisibles se les siga sacrificando niños, ni de Israel ni de ninguna otra parte del mundo. Por lo tanto, tenemos mucho de qué hablar
en filosofía acerca de todas estas cosas y en filosofía teológica y psicología. Pero como el tema está en que esta segunda parte tendríamos que entender esta cuestión de Palestina y tendríamos que irnos entonces a qué es eso de Babilonia. ¿Qué es esa? ¿Que es acaso la que dice García Márquez o la que habla en la Biblia o la que habla en el Apocalipsis de que es fulano de tal y es sutano de tal buscando una cantidad de culpables? No me es menester dar satisfacciones de tipo que esté esperando determinado grupo religioso o determinada cultura religiosa. Lo único que no quiere Colombia ni su señor presidente es que no se asesine, o es lo que digo, que no se sigan matando, asesinando niños, ni de Israel, ni ancianos, ni mujeres, ni de Israel, ni de la Franja de Gaza, y mucho menos de toda Palestina, que ha sido ya saqueada, terror de Estado sobre ella, y para aprovechar un sencillo y apoderarse de unas élites, de unas riquezas que Dios les dio a ellos en esos desiertos llamados el petróleo. En tiempos bíblicos, la provincia de Galilea, vamos a entender esto, estaba situada al norte de Palestina, ojo, era próspera y estaba densamente poblada, pero para llegar a este tiempo fue necesario primero que existiera una Babilonia y una Mesopotamia, de donde vino Abraham. Vamos a continuar con esto para poder entender mejor. Si hay una tierra que es atrayente, que su cielo es azul, que su mar es intenso, que hay escarpadas tierras del norte y son fértiles llanuras, y que en esta región pintoresca, a quien llamaron hijo de Dios, otros lo llaman Dios, otros lo llamaron sencillamente un hombre grande, otros lo llaman de otra manera. El asunto es que él nunca dijo que era Dios, pero hubieron momentos y reuniones hasta que se eleva y se dice que es la divinización. Se le llama la divinización de un hombre llamado Jesús. Pasó la mayor parte de su vida como humano, pero se crió en la ciudad Galilea de Nazaret. Pueden buscar los libros de Lucas y de Mateo, los biblómanos, no les voy a decir el versículo de Dios, porque ustedes que se saben de eso de memoria dicen. Pero sin embargo, para mí, mi estudiante, Mateo 2, 21 al 23 y Lucas 2, 51 al 52. Los galileos, que estaban en el norte, estaba ahí entonces Nazaret, el golfo ese donde predicó, ahí en Galilea. Esta gente ahí se dedicaba a la agricultura y al pastoreo y la pesca, que eran actividades que muchas veces este señor, el Mesías, la citó y la citó con sus parábolas. En cambio, los fariseos y los sacerdotes principales de Jerusalén solían menospreciar a este pueblo industrioso y trabajador. Su marcado acento hacía que sus compañeros judíos lo reconocieran con facilidad. Lo dice en el libro también de Mateo, en el 26:73 más o menos. Por lo tanto, este pueblo querido, por ser un pueblo que batalló bastante, trabajó bastante, como fueron el pueblo de Israel, el pueblo judío, que todos amamos mucho cuando vimos la ignominia de un imperio y un poderoso ejército avasallando a los trabajadores de Israel, a los trabajadores judíos. El mundo se fue lleno de amor contra ellos, y eso fue lo que pasó cuando ahora el sionismo de esa capital Tel Aviv y su estado israelita pretendían hacer lo mismo con una franja de Gaza, donde aquellos muchachos no tenían sino armas atrasadas que hacían o que hacen ellos mismos. Pero a medida así como los imperios van metiendo armas en los pueblos, como está sucediendo en Ucrania, porque pensaban que iban a llegar, iban a ser superiores a Hitler, que se congeló buscando el petróleo del Cáucaso, ellos iban a destruir Moscú o iban a avanzar o iba a servir eso ahí para algunas cuestiones que ellos ya tenían preparadas. Por lo tanto, pedimos que no muera más un niño, ni un anciano, una mujer judía,
ni tampoco Palestina, y que esa bandera de humanismo y bandera de paz que siempre el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, ha alzado, y que ahora no utilicen estos crímenes, sean de parte y parte, tanto de Israel como de Palestina, para tratar de introducirse en la política colombiana y desfigurar ahora a un presidente que no ha matado a nadie y ocultar a los que han visto que se han hecho en la historia colombiana asesinatos por centenas y milenias. Por lo tanto, Galilea sirvió de escenario a algunos de los acontecimientos más sobresalientes del ministerio. Y en este ministerio ahora de Jesús, que hoy tiene un Netanyahu, un presidente de Israel, tiene un ministerio y fue ejemplo en esas montañas cercanas a Capernaum, donde él pronunció el famoso Sermón del Monte. Por lo tanto, por los pobres del mundo siempre estará el corazón de un verdadero humano que es incapaz jamás de matar a un niño y mucho menos sacrificárselo a un Dios invisible. Porque para eso hablamos de la eternidad, significa no ser. Por lo tanto, también fue aquí en esta Galilea donde curó milagrosamente a muchas personas, lo relatan los libros de Mateo y de Juan. Entonces, ¿cómo acogieron en Galilea los milagros y la predicación de Jesús? Cuando predicó en su propia ciudad, Nazaret, en un principio el pueblo se maravilló mucho, y quizá en aquella época que no se sabía cómo quitarse un dolor de cabeza, y este hombre es capaz de quitar lepras y todas esas cuestiones, sean mitos o sean mentiras o sean verdad, que sin embargo le costaron la muerte, la gente se maravillaba y había gracia en sus palabras, a las que salían de su boca. Y cuando los comparó a los israelitas de los días de Elías y Eliseo, ellos mismos buscaron cómo matarlo. Por lo tanto, el libro de Lucas lo dice en el 4:22-30, no tanto por lo general. Los galileos fueron muy receptivos al ministerio de este Jesús, y de aquí que tanto sus primeros discípulos como todos sus apóstoles, posiblemente a excepción de Judas Iscariote, fueron galileos. Porque este Judas Iscariote provenía de la otra parte de un padre llamado Iscariote. Y Lucas lo menciona, y Mateo en el 4:18. El grupo de 120 discípulos que se dice que llegó a tener, ellos recibieron el Espíritu Santo según el día de Pentecostés, en el año 33 de la era cristiana, y eran todos de Galilea. Pueden leer el libro de Hechos y todas esas cuestiones. Y entonces así sí podemos entrar un poquito a ver qué es esto que se llamó Babilonia, pero que realmente podemos hablar es del imperio babilónico, ante cuyo rey estuvo el pueblo judío, el pueblo israelita, el pueblo de Judá, de cuya matriz nacieron el cristianismo y el islamismo. Y por lo tanto, esta ciudad de Babilonia creaba en el corazón y a la mente de las personas una impresión inmensa, debido a sus imponentes murallas, debido a que las procesiones en sus famosas vías y sus famosos jardines colgantes y sus más de 50 templos, desde aquellos tiempos de los albores de la historia del hombre. Ya Babel más tarde se llamó Babilonia, y llegó a destacarse como centro de la adoración que desafiaba a otro dios, a quien llamaron Yahvé, el Dios verdadero, según los judíos. Por lo tanto, en el Génesis 10:9-10, Yahvé frustró el propósito de sus edificadores, confundiendo su lenguaje y esparciéndolo por toda la tierra. Lo dice el libro de Génesis, que ya sabemos que pertenece al idealismo y que solamente al idealismo, no, pertenece a la cuestión histórico-idealista o al materialismo histórico, pero creado cuando se escribe solamente traído de leyendas e ideas. Pero
la historia registra, y ahí están las grandes excavaciones y están las grandes arqueologías que demuestran que sí existieron esos pueblos. Continuaremos en la próxima para poder aclarando todas estas cosas. Y no se mate más un niño israelita, ni uno palestino, ni un anciano, ni una mujer, y que esas armas que han costado tantos millones de dólares no van a permitir ni se van a convertir en alimento, sino que serán la misma destrucción de la especie humana. Casi una bestia, como dicen algunos libros. Continuaremos en la próxima.